Medias. Ya, bien, ahora sí. Les decía que es interesante el tema sobre qué es la realidad y qué es lo que hace el cine con esa realidad. Mucha gente cree que el documental recoge la realidad y la verdad es que el cine, tanto sea documental o sea de ficción, es una representación de la realidad. No, no vamos a creer que porque hacemos documental o hacemos ficción, el uno es más real que el otro. No, ambos son representaciones de la realidad. Es como la famosa pregunta, si los personajes de los cuentos son reales o no. ¿Blancanieves es real? ¿La Caperucita Roja es real? Claro que es real, sí, porque está en el imaginario de la gente. Y al estar en el imaginario de la gente es un personaje real, es un personaje como los personajes literarios o los personajes que muchas veces vemos en las películas de ficción. Son reales para esa realidad. ¿Qué es lo que hace el cine? El cine hace un fragmento de esa realidad. Cuando nosotros colocamos la cámara en una posición y decidimos no poner en la otra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos fragmentando la realidad. Estamos escogiendo un pedazo de esa realidad. Y eso es lo que hace el cine, tanto como repito, en la ficción como en el documental, ¿no? Entonces, sí es importante eh, entender que justamente lo que hacemos es captar fragmentos de realidad, pero eso no quiere decir que sea una realidad en sí, el cine, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, comprenderlo para el trabajo que desarrollamos. Quiero empezar preguntándoles qué opinión les da tanto la película Un secreto en la caja como, como el texto que les mandé a leer sobre documental y realidad. No sé quién quisiera empezar opinando, ya sea sobre la película o sobre el texto. ¿Alguien que desee comentar algo? Buenas noches, Bueno, yo. Diego, le escuchamos. Gracias. Bueno, a mí me pareció súper interesante el video, el del film, porque yo diría es un paralelismo. Va entre la ficción y va entre la realidad. Estaba leyendo unos textos así similares. La ficción es crear esa, que yo no sé si es un paradigma, un modelo de algún personaje que nos represente o que se represente y a su vez buscar alguna cierta identidad, ¿no? Pero vuelta cuando construye el tema de los elementos belicosos que hubo con Ecuador, vuelta hace recordar de esa fragmentación o de la memoria histórica que no está latente en nuestro corazón y es en nuestra memoria y ya se convierte en un elemento real, pero súper interesante porque maneja hábilmente este director izquierdo los dos temas de la ficción y de la realidad para que el que ve, escucha, sienta esa sensación, ¿no? Que es la vida misma, cómo se da entre la ficción y la realidad, ¿no? Eso podría decir. Gracias, Diego. Sí, es interesante cómo la construcción, y fíjense bien, la estructura de un documental, que él hace eso, coge la estructura del documental y nos cuenta una ficción. Tal es así que, como les decía, cuando se estrenó esa película en la Casa de la Cultura, había gente que se convenció de que el escritor existió y comentaban que por qué no se le había dado más importancia a a ese escritor dentro de la literatura ecuatoriana. Entonces, fíjense en cómo la gente muchas veces con un discurso bien construido se puede creer cualquier relato. Vamos con Byron, por favor. Compañeros, profe, buenas tardes. Bueno, yo quería contar primero que cuando la vi por primera vez esta película en el taller anterior, yo también fui de grupo de los que se la creyó, ¿no? Entonces,
yo me puse a indagar ahí en el internet sobre el libro, el de ¿cómo era? De la línea imaginaria. Y entonces en un comentario que hace una chica pone, ¿cómo buscas algo que no existe? Y ahí es donde caigo en cuenta, pues pues, que el libro no existe, ¿no? Y ese era el truco, pues, igual que lo que leímos en lo del que nos envió usted, del Nanook, el esquimal. Nos está hablando de una familia de esquimales y todo eso, la del Nanook, pero la esposa que sale ahí del Nanook no es la esposa original, sino que la pusieron para que quede bonito todo la historia. Entonces, ese es el detalle, pues, ¿no? Que no todo un documental, no solo los documentales nos cuentan cómo es la realidad, o sea, así exacto, decir esto es la realidad, sino que a veces se incluyen cosas para armar mejor, como me enseñaban antes, me decía la puesta en escena y todo eso. eh, Eso me enseñaba un compañero que me decía, me puso de ejemplo la de Corazón en Yambo, me decía el señor Restrepo, pues ahí cuenta la historia y todo eso, y en las partes en las que él sale sentado, obviamente él sale bien vestido y todo eso porque es el papá de la chica que hace el documental. O sea, ella no lo va a poner al papá con una camiseta vieja ahí, sino que obviamente lo hace ver bien, porque él es el que también cuenta la historia desde su punto de vista como padre y ella desde como hermana, que incluso la mamá no la podía ver porque le recordaba al hermano fallecido. Y esas caras que tienen también los documentales son las que nos expanden, ¿no? O sea, me refiero a que cada persona que puede salir en ese documental cuenta una historia distinta. O sea, si el uno tal vez la ve mala la cosa, el otro la ve mejor. El otro dice, esto es mejor. El otro dice, no, esto no me gusta. Y eso es lo que provoca que nuestra mente se expanda también, ¿no? O sea, de esos criterios de los dos polos opuestos. Bueno, profe, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Byron. Pablo nos quiere también comentar algo, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros, profesor. Sí, es una obra muy interesante este documental, ¿no? O sea, que asume temas realmente necesarios acerca de la memoria que tenemos es tan frágil, ¿no? Y aparte de eso, las narrativas, cómo pueden cambiar según el punto de vista, como dice usted, Carlos, el enfoque, desde donde se ponga la cámara cambia completamente lo que se narra. Nos da muchos ejemplos acerca de cómo no solo las narrativas en punto de vista pueden defender un tema u otro, sino es el hecho de una realidad nacional que no podemos dejar de lado, ¿no? Es muy fácil olvidar, es muy fácil negar, es muy fácil querer solo ver hacia adelante sin saber lo que tenemos atrás. Es difícil tener una sociedad con un criterio más amplio sin conocer una historia, sin comprender sus orígenes. Entonces, este es un documental que pone a reflexionar desde muchos ángulos. Me parece muy valioso, muy importante ponerlo a discusión con diferentes análisis y personas que podamos sacar ese provecho, ¿no? Eso es, profe, muchas gracias. Gracias, Pablo, pero hay que tomar en cuenta que es un falso documental, ¿no? No es un Sí, sí, documental en claro. sí. O sea, Sí, nos habla de un personaje ficticio que nunca existió, pero así la es. estructura, cómo está construido, es como un documental. Por eso es que mucha gente se cree la historia y ha pasado eso, ¿no? Pero eso es lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Estamos viendo en una guerra, hay múltiples objetivos. Cada quien quiere tener un punto de vista y ganar la guerra mediática. Entonces, el que construye mejor la historia es el que está ganando. Por ejemplo, esta cuestión política que ocurre en nuestro país, de todo lo que ha pasado estas últimas semanas, vemos que afuera nos destrozan, siendo que adentro tenemos necesidad de hacer las cosas de mejor manera. Entonces, es evidente que no tenemos capacidad de generar una narrativa que haga comprender al mundo entero que es indispensable lo que estamos haciendo. Entonces, nos destruyen por todos los lados, es porque nos falta la comunicación, nos falta un verdadero organismo que sea capaz de llegar a la sociedad, tanto interna como externamente. Y eso tratando de tener una objetividad, ¿no?
porque comprendo que, claro, el documental es ciencia ficción, pero es muy interesante por cómo la realidad es así. La realidad está llena de intereses, de líneas editoriales, de enfoques que quieren defender a un personaje o algo, un establishment en general. Entonces, es desde ese punto quizás en el que yo está conversando de este tema. Gracias, profe. Gracias, Pablo. Sí, lo importante yo creo que es justamente lo que estamos haciendo, es tener un criterio, irnos formando un criterio sobre lo que vemos. Si nosotros no analizamos justamente la imagen, no analizamos las historias, todo lo que está detrás, eso, nos comemos del cuento. Lo que usted dice, hay diferentes puntos de vista, pero uno tiene que tener una objetividad con respecto a eso, con respecto a lo que vemos, con respecto a lo que leemos, ¿no? Y realmente lo preocupante es que se ha perdido esa objetividad. O sea, solo grupos de estudio como este o gente que está en otros círculos, llamémoslo más intelectuales, más académicos, son los únicos que reflexionan sobre la realidad. El resto de gente se come el cuento puta, de lo que le dicen, cuando en realidad muchas veces nos están diciendo mentiras, están manipulando la realidad. Entonces, justamente lo importante es irnos formando un criterio, irnos formando una apreciación crítica sobre las cosas, sobre lo que vemos, sobre lo que leemos, y eso va a ser importante. No sé si alguien más quiera comentar algo con respecto a la película o con respecto a esto que estamos hablando. Si no hay ningún otro comentario, quiero igual pasarles un video que habla justamente del cine y la realidad. Quiero que lo apreciemos y después seguimos comentando. Gracias. El vínculo entre nuestro mundo y las representaciones que vemos en la pantalla siempre fue conflictivo. Desde sus orígenes, las obras audiovisuales se enfrentaron a la pregunta por su relación con el mundo real y la ética de estas imágenes. ¿Puede el cine mostrar la realidad? Hay dos corrientes para pensar cómo las narraciones muestran la realidad. Una es el realismo y la otra el naturalismo. Si bien ambas surgen en la literatura y la pintura, se pueden utilizar como guías para analizar las películas. El realismo surge en los años 30, pero no es hasta los 50 que se instaura. No, 1850. Es importante saber que funcionan como un movimiento en respuesta al romanticismo, quienes tenían una fascinación por lo maravilloso, la naturaleza, lo mágico y lo melancólico. Algunos pintores románticos fueron Caspar Friedrich, Francisco de Goya o William Turner. En la literatura tenemos personalidades como Mary Shelley, Victor Hugo y Edgar Allan Poe. Sé que nos estamos yendo por las ramas, pero es útil para entender las bases del pensamiento realista. Luego de varios años de historias sobre monstruosidades, hechos mágicos o tenebrosos y las partes más oscuras del alma en el romanticismo, los jóvenes artistas se vieron en la necesidad de buscar obras que muestren más las vicisitudes que afrontan las personas comunes, en especial ante la llegada de una clase trabajadora que devino de la revolución industrial. Comenzaron así a pintar y narrar sobre personas que trabajan, que viven con las injusticias cotidianas y que sufren las consecuencias de sus modos de vida. Así empezaron a emplear descripciones minuciosas para que aquello que se leía se pareciera a la experiencia de que cualquiera tendría de estar allí. Párrafos y párrafos describiendo con lujo de detalle la decoración de una recámara. Narraciones que ya no expresaban los sueños fantásticos de las mentes brillantes, sino la vida cotidiana de la gente normal. Esto fue el realismo. A continuación de ello surge el naturalismo. Esta corriente no solo toma la idea del realismo, sino que la lleva a un punto en el que toda narración debe ser lo más transparente posible, regidas por las normas de la ciencia y expresar la naturaleza de las cosas como son. La experimentación del escritor estaba solo en los acontecimientos que le sucedían a los personajes, pero no en la forma de narrarlo.
Cabe aclarar que estas descripciones son meramente orientativas y al que le interesa el tema debería ir a buscarlo por fuera del video. Entonces tenemos dos corrientes centrales: el realismo, que busca que la historia trate de la vida real, y el naturalismo, que busca que la experiencia sea lo más parecida a nuestra experiencia cotidiana, que la obra se perciba como la naturaleza misma frente a nosotros. Años más tarde, esto se vio reflejado en el cine. Desde el realismo, ya los primeros documentales se enmarcan en estas formas y se apoyan de sus recursos. El movimiento que llevó esta idea a la ficción fue el neorrealismo italiano, buscando mostrar una Italia de posguerra destruida en vez de esas comedias de gente adinerada que nada tenían que ver con la realidad. Justamente lo mismo que 100 años antes con el romanticismo y el realismo. Y así comenzó la larga lista de películas y críticos que se sumaron a la noción de que la obra tiene que representar la vida como es, la realidad plasmada en la obra. Por otro lado, el naturalismo comenzó con la era de Griffith y el cine mudo, buscando una experiencia que borre las huellas de enunciación, que uno no perciba que está viendo una película, sino que lo sienta como una realidad que sucede frente a uno, con cortes de montaje ágiles sobre un movimiento particular, un foco en la acción dramática y una representación afín a ello. Cabe aclarar que la representación naturalista puede ser sobre historias fantásticas, como es en El Señor de los Anillos. Lo que sucede en la historia no es como nuestra vida, pero uno experimenta la película de escena en escena de manera naturalista, se sumerge en la obra y no siente que le están contando algo, sino que está viviendo algo. Del mismo modo, puede haber relatos realistas que buscan mostrar la vida dura de la sociedad contemporánea, aunque no tengan un enfoque naturalista, como la película El Odio, que cuenta la vida de los inmigrantes y trabajadores de una París violenta, pero con un tono absolutamente esteticista. Tanto sea para lo narrado, en el realismo, o para la narración, en el naturalismo, ambas líneas están paradas en la idea de que se puede representar la realidad de alguna manera. Los recursos descriptivos de Balzac y la construcción de personajes se transforman en una representación audiovisual solemne de la vida cotidiana. Lo que sucede a los personajes de estas películas se expresa como acontecimientos que podrían sucederle a cualquiera, y muchas veces con un tono de denuncia social. Lo mismo el naturalismo propuesto por Émile Zola. Hoy se ven películas que intentan continuamente borrar las marcas expresivas, posicionarse como una representación objetiva. Sin embargo, estas corrientes tienen dos complicaciones en su búsqueda por plasmar la realidad. La primera es que la realidad es compleja, extensa y posee una multiplicidad de interpretaciones posibles. Por ejemplo, si uno quisiera hacer una representación realista y naturalista de un rostro, probablemente se imagina esto, pero eso no deja de ser un aspecto del rostro. Las cosas tienen muchos puntos de vista y aquí solo estamos tomando el de uno. El cubismo, años después, trató de componer varias perspectivas dentro de un cuadro. El rostro tiene fragmentos vistos desde varios ángulos, dando una imagen más completa del objeto, si se puede decir, que si fuera captado de un solo ángulo. ¿Una de las dos es más verdadero? No, para nada. Cada uno es una representación distinta de la realidad. Del mismo modo que los conflictos y dolores que vive Frodo al llevar una carga tan pesada pueden ser absolutamente realistas como aspecto de la experiencia humana, en comparación a obras que no nos generan esa identificación, pero que representan la vida cotidiana. Lo mismo que la desesperación que genera olvidar, algo tan presente en nuestra vida, representado en El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Una película de ciencia ficción, ni realista ni natural, pero que expresa certeramente esta sensación que nos sucede. Toda narración debe estar anclada en algún aspecto de la vida, para poder afectarnos e interpelarnos de alguna manera, pero eso no significa que para ello deba mostrar las cosas como uno las vería con sus ojos, porque, en definitiva, todo es una representación. Esto nos trae a la segunda complicación. Más allá de que el cine se elabore con fragmentos captados de un real, el hecho de ponerlos en una pista de montaje, cortarlo y pegarlo, es un acto subjetivo. Hasta el lugar en el que uno capta la acción, el punto de vista, dónde está la cámara, es también un acto subjetivo. Todo lo que refleja el cine, al igual que en la literatura o la pintura, es un discurso, y como tal, no es la realidad en sí misma. Todo acto audiovisual es un acto de lenguaje. No importa cuánto Flaubert quiera representar la realidad como la ve, no deja de ser una descripción, palabras sobre papel. No importa cuánto Roach y Morin quieran representar la realidad en la pantalla, no deja de ser un montaje de fragmentos de fílmico y sonidos. En resumen, ¿el cine puede mostrar la realidad? Sí, claro, pero no la realidad toda, sino un aspecto de ella. Eso es la esencia de las narraciones, y toda película tiene, en mayor o menor medida, una representación de la realidad. No hace falta hacer un documental o un film de denuncia social para estar hablando de nuestras dolencias, de nuestras alegrías y nuestras ideas, porque lo que importa no es si el cine puede mostrar la vida cotidiana o no, sino qué aspecto de nuestra experiencia está plasmada y cómo nos afecta al verlo.
Esto fue un nuevo episodio de Síncresis. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal y en el podcast que tenemos en Spotify. Dejo los links en la descripción. Si les gustó este video, no olviden dar like y suscribirse al canal. ¡Nos vemos! Bien, este es el video que me pareció interesante, que habla justamente de esa evolución del cine que siempre trató de reflejar la realidad o capturar la realidad. Pero como lo dice claramente, el cine es un discurso, al igual que no sé, un libro, un escrito es un discurso. Una nota de prensa es un discurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos segmentando, estamos eh, fragmentando la realidad y estamos dando un punto de vista. Toda creación humana, la pintura, la fotografía, el cine, la escritura, toda creación humana es subjetivo. Parte del punto de vista del artista o de la persona que concibió eso y que quiere expresarnos eso. Por eso es interesante, para seguir con todo este discurso, que hayan visto el trabajo de Javier Izquierdo, que justamente hace eso, coge todos los elementos del documental, ¿no? Para darnos un discurso de un escritor ecuatoriano que nunca existió, pero una persona sin criterio, sin mayor conocimiento, se cree ese discurso. O sea, se cree que ese escritor existió porque además está bien estructurado con elementos históricos, cosas del país, que realmente uno se come el cuento si no tuviera, como les digo, ciertos referentes, cierto conocimiento. Entonces, eso nos pasa y eso nos pasa en la vida cotidiana. Las noticias, lo que nos dicen, siempre va a tener un punto de vista. Y como decía, creo que Pablo, siempre va a haber eso, alguien que quiera, como se dice, jalarnos para su lado, ¿no? Y pasa no solo aquí en el país, pasa en el mundo entero. Lo que está pasando ahorita mismo en Gaza. Según los israelitas, ellos tienen la razón porque a ellos los agredieron y a todos ellos se están defendiendo. Pero se están defendiendo matando a más de 30.000 palestinos o ni sé cuántos miles de niños. Entonces, cómo podemos creer un discurso de un país militarista que está masacrando a un pueblo que se defiende con las justas y vemos las imágenes, ¿no? Y hay gente que defiende eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que necesitamos mayor objetividad, mayor conocimiento y eso, profundizar en el conocimiento, ¿no? Es básico la lectura de imágenes, aprender a leer las imágenes, como se dice, no comernos todo el cuento, no comernos todo lo que nos dicen, porque realmente siempre va a haber un punto de vista y siempre van a tratar eso de manipularnos, de controlarnos a través de los discursos, ¿no? Bien, ¿alguien quiere comentar esto? Tanto este documental que acabamos de ver, ¿no? Sobre el cine y la realidad, o sobre lo que estábamos hablando de la película de Javier Izquierdo. ¿Quién quisiera opinar, participar, tener un punto de vista o alguna pregunta con respecto a esto? Vamos con Sayid, por favor. Hola Carlos, buenas noches con todos. Bueno, yo solo quería tal vez compartir una reflexión que me surgió viendo el video y tiene que ver más que nada con la selección del material, ¿no? En el momento en el que uno está montando una película, eh, uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que debe ir dentro y qué es lo que está afuera?
Bueno, yo soy estudiante de cine, he hecho como algunos cortos y eh, em, siempre está esa pregunta, ¿no? Esa pregunta es muy recurrente. ¿Qué dejas dentro y qué dejas fuera? Y muchas veces es como una lucha como entre qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que la película necesita o qué es lo que eh, cómo lo va a percibir el espectador, ¿no? Un poco citando al texto es, uno escoge las partes más emocionantes para mantener la atención del espectador en la película. Eh, pero a veces las partes como más emocionantes o que podrían parecer más emocionantes del espectador, como que a uno no terminan como de llenarle, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto como una evolución como espectador en el tipo de películas que consumo y esto tiene que ver, creo que bastante con con la noción de realidad que tenemos, porque, em, em, por ejemplo, al principio me interesaba muchísimo como la narrativa, ¿no? O sea, como determinar los personajes, el personaje principal, la estructura de los tres actos, las secuencias, las escenas, etcétera. Pero como que a medida que iba explorando eso, como que otras cosas me interesaban, ya no me interesaba como tanto la narrativa, sino los gestos, las emociones, las miradas entre los personajes, los paisajes, cosas como más contemplativas, como que más, que requieren como de una sensibilidad más aguda tal vez. Y eso, por ejemplo, siento que le da más realidad a a la película, ¿no? O sea, que siento que cuando uno trata de contar una historia, está estructurando, está decidiendo qué poner y qué no, pero una mirada, eh, un gesto como un abrazo, ese tipo de cosas tienen mucha realidad, ¿no? Y eso puede estar tanto en una ficción como en un documental. Eso, gracias. Gracias, Sayed. Es importante esa reflexión porque sí, partimos de cosas creativas y justamente el documental este hablaba, lo dividía entre realismo y naturalismo, que también podríamos dividir entre objetividad y subjetividad, que siempre estamos en esa dualidad. Lo que tú dices, muchas veces cuando uno arma un discurso, arma una película, arma un documental, está tratando de poner las imágenes de eso, que sean más impactantes, pero de pronto hay otras cosas como tú lo mencionas que te llenan más, que de pronto un gesto, una mirada de un niño, algo que no tiene tanto que ver con el discurso de pronto político que estás armando, pero que es más sensible. Entonces siempre estamos en esa dualidad y en esa lucha, y eso es importante, ¿no? En los procesos creativos. Pero también creo que es importante lo que hablamos como espectador. Uno como espectador sí tiene que ir creándose cada vez un criterio más agudo, un criterio más profundo de las cosas. Un poco lo que dicen, dudar siempre de todo lo que te dicen, ¿no? Y lo que han dicho, comprobar que eso realmente sea así, ¿no? Y qué nos hace que un poco vayamos descubriendo las cosas, investigar, profundizar los temas, profundizar las cosas. Es la única forma en que tenemos o que tengamos una cierta certeza de lo que miramos o de lo que leemos, ¿no? O lo que nos mandan por redes sociales. ¿Alguien más que desee participar, dar su opinión, su criterio con respecto a esto? Sí, vamos con Pablo, por favor. Listo, profe. Yo pienso que toda narrativa tiene relación directamente desde dónde parte, ¿no? O sea, por más allá que podamos universalizar las emociones y los sentimientos humanos, en este caso tiene mucho que ver
el origen, ¿no? Este constructo social que nos hace no solo la cultura, sino las tradiciones, la formación. Un pueblo como el nuestro que viene de una conquista, de un mestizaje, de haber reprimido mucha memoria, de haber perdido muchas de esos lugares originarios que realmente se construyeron encima de ellos iglesias, que quedó realmente muy poco acá y que la sociedad también se da muy poco para la investigación. Como mencionó hace un momento, ¿no? Que solo ciertos círculos se encargan de tomar estos temas y llevarlos a un análisis profundo. Entonces, comprender que también aquí como ecuatorianos tenemos su sesgo cultural, que es ancestral, que está en todo ese tipo de cosas que hemos heredado y que quizás desde de ahí es donde podemos visualizar cómo la visión y la producción de la mayoría de las cosas que hacemos tiene ese origen, ¿no? En algunos casos valorados, en otro caso no valorado y, y es tan importante el volvernos objetivos, tener esa capacidad de salirnos un poco de ese estado donde hemos estado mucho tiempo y tratar de ver desde mayor cantidad de ángulos posibles las cosas, a volver un poco más universal el tema que queramos topar, aunque es bastante complicado, pienso yo, porque no cabe duda, todos tenemos ese sesgo cultural de donde provenimos, ¿no? Gracias, Pablo. Me hace acuerdo de una frase que no, no recuerdo ahorita dónde la leí, pero que la historia siempre se cuenta desde el lado de los vencedores, ¿no? O sea, la historia, si nos ponemos a ver la historia que nosotros sabemos o que la historia que nosotros tenemos, parte desde el padre Juan de Velasco, que fue el único que recogió ciertos acontecimientos de la conquista y nos llega a través de eso. Y es increíble cuando ya han habido otras investigaciones y se ha profundizado ciertos temas, ¿no? Cómo se llega a descubrir que, por ejemplo, las culturas aquí, tanto en Mesoamérica como en Sudamérica, eran culturas mucho más avanzadas, que los conocimientos de astronomía que tenían estaban mucho más avanzados que en Europa, que los españoles o franceses, italianos que vinieron, no se bañaban. Y en México la gente ya tenía hasta pasta de dientes, no era pasta, ¿no? Pero eran unos productos para cepillarse los dientes. O sea, hay muchas cosas de nuestras culturas que nos destrozaron, ¿no? Y siempre, como digo, la historia se cuenta desde el lado de los vencedores, pero no se cuenta que el pueblo que llegó a conquistar estas tierras era un pueblo atrasado, salvaje, ¿no? Y que acá había mucha más cultura, que destrozaron toda esa cultura, todo ese conocimiento que había, ¿no? Es increíble que, por ejemplo, Eugenio Espejo haya descubierto que ya habían unos microorganismos que eran los causantes de las enfermedades. Y 100 años después, Pauster dice lo mismo, y Pauster es el que crea la cuestión de los antibióticos y todo esto, cuando Eugenio Espejo ya hace 100 años ya lo había dicho en, en su famoso escrito sobre las viruelas, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? Cómo no valorizamos lo que hemos sido, cómo no valorizamos lo que somos. Somos una cultura muy rica, pero siempre estamos en esa dualidad, ¿no? En ese mestizaje de siempre mirar hacia afuera, siempre mirar hacia el otro, hacia el que está supuestamente más avanzado que nosotros, ¿no? Y no, no mirarnos hacia adentro, no valorar lo que realmente somos. Maldonado. Cuando vino la misión geodésica francesa, Maldonado era un sabio que les enseñó muchas cosas a los de la misión geodésica francesa. Sabía inclusive muchas más cosas científicas de Europa que los mismos geodésicos. Entonces,
sí tenemos que conocer un poco más nuestra historia, sí tenemos que valorarnos un poco más, ¿no? Y también eso, mirar objetivamente las cosas, ¿no? De eso se trata. ¿Alguien más que quisiera comentar, decir algo sobre este tema? ¿Tener algún punto de vista, alguna pregunta? No. Bueno, sigamos con otro, igual otro corto que quiero presentarles sobre el desarrollo tecnológico y la terminación de los cines, que de pronto este muchacho plantea, es un español, plantea que el cine va a desaparecer porque en estos momentos todo el desarrollo tecnológico hace que sea mucho más factible verlo como está sucediendo desde nuestra casa, que ahora que tenemos tantas plataformas de stream, es más fácil por 5 o 10 dólares tener Netflix o Amazon o cualquiera de estas plataformas de streaming en nuestra casa y ver películas. Y que la realidad virtual va a desarrollar mucho más eso. Entonces, es interesante ver este documental para igual poderlo discutir. Veámoslo y seguimos conversando, por favor. Como alguien que ha nacido a mitad de los años 80, a lo largo de mi vida he podido presenciar la llegada de nuevas tecnologías que cambiaron por completo e hicieron temblar los cimientos de muchos sectores. La llegada de Internet, el formato digital, supusieron una revolución que obligaron a sectores como el de la música, el cine o los libros a adaptarse si querían seguir teniendo relevancia. Muchos de vosotros espero que recordéis con cariño lo que significaba ir a una tienda de discos a escuchar las últimas novedades o ir a un videoclub y pasar toda la tarde eligiendo la película que ibas a ver ese fin de semana. Coger las cajas de los VHS, mirar la descripción por detrás, llevarte 3 por el precio de 2, presentar tu carnet de socio, cogerte unas chucherías e irte a casa a verlas. Era toda una experiencia que lamentablemente a día de hoy ya no podemos vivir. Y aunque podamos añorar esos tiempos, en realidad el usuario ha acabado ganando. Ahora tenemos todo tipo de plataformas digitales que nos permiten acceder a un enorme catálogo de contenido al instante y en cualquier lugar. Además podemos empezar a verlo en la tele y continuar en un dispositivo móvil o en un ordenador a placer. Tras haberlo adelantado en otros vídeos pasados, hoy vengo a hablar de cómo otro sector está a punto de cambiar por completo. Y estoy hablando, por supuesto, del sector del cine. Creo que ya me conocéis de sobra para saber que soy un entusiasta de la realidad virtual, y hasta ahora he explicado cómo esta tecnología puede aplicarse a diferentes facetas de nuestra vida, pero una de ellas en concreto, que es el consumo de contenido audiovisual, avanza a pasos agigantados y de verdad pienso que se está empezando a convertir en una seria amenaza para el sector de las salas de cine. Soy el primero al que le encanta ir a una sala de cine de la misma forma que me gustaba ir a las tiendas de discos y a los videoclubs, pero llega un punto en que hay que empezar a reconocer que los tiempos están cambiando. Cuando te vas haciendo mayor, el tiempo que tienes para ir a salas de cine es mucho más limitado. Las obligaciones del día a día, como tener hijos, los compromisos familiares o simplemente el elevado coste de las entradas y la comida para varios miembros de la familia, supone un problema para muchas personas. Además, hoy en día, el ir a una sala de cine no te asegura tener una gran experiencia, ya que intervienen muchos factores que escapan totalmente a tu control. ¿A quién no le ha pasado alguna vez estar viendo una película tranquilamente en un cine y que la gente que siempre llega tarde entre en mitad de la sesión, iluminando con el móvil buscando su asiento y distrayéndote totalmente del contenido? Peor es todavía cuando te toca cerca a un grupo de indeseables que no paran de hablar, de dar patadas o de reírse durante toda la película, o incluso gente que está consultando el móvil a pesar de haber pagado una entrada de cine. En otras ocasiones puede que el estreno sea tan esperado por mucha gente que te cueste escoger butacas que realmente te gustan, y te toca sentarte demasiado cerca, demasiado lejos o demasiado escorado. En definitiva, el precio a pagar por esas entradas, más los riesgos que supone y el tiempo que tienes que invertir en ir y volver a ese destino, empiezan a suponer una serie de impedimentos que hace que muchas personas a día de hoy prefieran quedarse en casa y ver esas películas en plataformas de streaming en su pantalla de gran formato y con un equipo de sonido. Como ya comenté en el episodio dedicado a las películas espectáculo, la tecnología que tenemos en casa cada día se acerca más a lo que nos puede ofrecer una sala de cine. Por lo tanto, mucho nos tiene que apetecer la película y que se alineen el resto de circunstancias para que nos compense desplazarnos a la sala de cine. Porque al fin y al cabo es cierto que tu tele del salón y tu equipo de sonido siguen muy lejos de lo que te puede ofrecer una gran sala. ¿O no?
Hoy vengo a hablar precisamente de cómo la tecnología de la realidad virtual nos permite por primera vez en la historia tener una experiencia totalmente cinematográfica sin salir de nuestro salón. Simplemente teniendo un visor de realidad virtual como este, podemos acceder a infinidad de aplicaciones que nos permiten recrear la experiencia de lo que sería irnos a una sala de cine a visualizar esas películas. Los que no hayáis probado la tecnología, de verdad no os hacéis una idea de cómo es la sensación de presencia de realmente estar en ese lugar. Imaginaos poder elegir entre un repertorio enorme de diferentes salas o estancias en las que poder tener pantallas no de gran sino de enorme formato para ver esas películas que tanto nos gustan, con la comodidad de verlas nosotros solos en el asiento que escojamos, o invitar solo a que se conecten nuestros amigos más cercanos, asegurando así que nadie más nos va a molestar, y todo, como digo, de una forma mucho más instantánea, barata y cómoda. La principal pega, por supuesto, sigue siendo que los visores no son todavía lo pequeños y cómodos que deberían ser para que todo el mundo quiera ponerse uno cada vez que quiera ver una película, pero sin embargo es una tecnología que está avanzando a un ritmo desenfrenado. Estas son las MetaQuest 2 que salieron en el año 2020. Y estas son Pico 4 que salieron en el año 2022. Si os fijáis, el uso de nuevas lentes ha permitido reducir considerablemente el grosor del visor, y eso en un periodo solo de 2 años. A finales de septiembre u octubre de este año se lanza al mercado MetaQuest 3, que es aún más delgado que Pico 4, y aumentando además su resolución y claridad a lo largo de toda la lente, lo que hace que los contenidos se vean cada vez mejor. Ya con este dispositivo de hace 3 años, os aseguro que la experiencia de estar en una sala de cine y la calidad de imagen que ofrece se acerca a un 80 u 85% lo que te puede ofrecer un buen cine hoy en día. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que no todos los cines tienen la misma calidad. Hay cantidad de multicines o cines pequeños en la que la experiencia de visionado realmente es un poco cuestionable. Con lo poco que voy ya hoy al cine, yo ya solo lo hago a salas IMAX o Premium que realmente ofrezcan una gran experiencia. Y a pesar de estar acostumbrado a ese tipo de salas, insisto en que la experiencia que ofrecía ya este dispositivo hace 3 años está peligrosamente cerca. Por supuesto va a depender la calidad del archivo de la película que pongamos o del servicio que estemos utilizando. Hay algunos que se ven mejores que otros, pero vamos a empezar a hablar de algunas de las aplicaciones que nos permiten tener esta experiencia y de qué funcionalidades incluyen. Para mí a día de hoy hay una clara vencedora. Big Screen actualmente es sin duda alguna la mejor aplicación para ver contenidos en realidad virtual. Y por varias razones en realidad. Por la cantidad de escenarios diferentes que nos permite seleccionar, por la posibilidad de invitar a nuestros amigos a ver esos contenidos con ellos, y porque ofrece múltiples formas de acceder a esos contenidos. Por un lado nos permite acceder a un pequeño catálogo de películas de Paramount que podemos alquilar directamente desde el visor y no depender de ningún otro dispositivo, y consumirlas tranquilamente una vez alquiladas. La segunda forma sería conectar el visor a alguno de nuestros servicios de streaming preferidos. En la actualidad lo podemos conectar con YouTube, con Twitch, con Disney Plus o Prime Video, y estoy convencido de que irán llegando más en el futuro. De esa forma, con las suscripciones que ya pagamos, podemos ver ese mismo contenido en una pantalla mucho más grande con nuestros amigos y tener una experiencia mucho más plena. Otra forma más sería introducir manualmente el archivo de la película que tengamos descargada en el visor para poder verla de forma local. Esta sin duda va a ser la forma en la que mejor calidad de imagen vamos a obtener, ya que no depende de una conexión a internet. Eso sí, tenemos que asegurarnos que el tamaño del archivo y calidad del mismo sea lo suficientemente buena para que se aprecie la calidad. Tened en cuenta que no es lo mismo ver el mismo archivo en vuestro móvil o en el portátil que intentar verlo en una pantalla de 200, 500 o 1000 pulgadas. Cuanto mejor sea la resolución del archivo, mejor será la experiencia. Y la última forma que nos permite Big Screen es conectar el visor con el ordenador para ver la imagen del escritorio y entonces desplegar cualquier contenido que queramos. De esa forma, si ya tenemos las películas en el ordenador y no queremos tener que pasarlas al visor, podríamos hacerlo así. Aunque como digo, lógicamente nunca será la misma calidad que tenerlo instalado de forma local. Pero la mayor ventaja que tiene esta forma de compartir contenido es que no necesariamente lo hagamos nosotros. Si a nosotros nos da pereza o no tenemos un ordenador con el que conectarlo, podemos acceder a multitud de salas públicas donde otros usuarios del mundo están compartiendo sus contenidos. Puedes navegar por diferentes secciones como cine, eventos en directos, charlas, en la que decenas de personas están en una misma sala viendo una película, siguiendo un partido, un evento en directo o simplemente quedando para hablar o cantar karaoke. Durante estos años he podido ver absolutamente de todo en Big Screen. A menudo cuando juego con mis amigos los fines de semana, después de estar echando unas partidas, decimos vamos a conectarnos a Big Screen a ver si hay alguna sala en la que estén echando algo interesante. Lo mejor que he llegado a hacer yo con esta aplicación es ver todas las fases de eliminatorias de la Champions del año 2022 en la que el Real Madrid ganó al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Manchester City y al Liverpool y se convirtió en una de las Champions más memorables que ha habido nunca. Y yo pude vivir esos partidos en pantallas de gran formato conectados con mis amigos que estaban a decenas de kilómetros de distancia mientras yo estaba en la comodidad de mi casa.
porque yo sinceramente a día de hoy no puedo permitirme un miércoles a las 9 de la noche irme a 30 kilómetros de distancia a casa de un amigo, ver el partido y volver 30 kilómetros de vuelta para al final acostarme a las 11:30 o 12. De la forma tradicional, posiblemente habría visto esos partidos en la pantalla de mi ordenador porque la tele de mi salón estaría ocupada y habría estado como mucho comentándolo por chat con algunos amigos. La posibilidad de estar virtualmente con ellos en un mismo espacio, chocar las manos, celebrar y gritar los goles fue una auténtica pasada. A día de hoy no me cabe ninguna duda que es la mejor forma de ver este tipo de eventos. Pero lo bueno que tienen este tipo de aplicaciones de realidad virtual, como ya comenté con MVR para emular videoconsolas, suele ser la enorme atención al detalle que tienen los desarrolladores, porque no se limitan a ponerte una pantalla flotante gigante delante de ti y que elijas la escala con la que lo quieres ver. Como ya he dicho, te permite seleccionar entre una enorme variedad de escenarios, cada uno de diferentes temáticas, como puede ser salas de cine, autocines, salones y pisos de lujo, o incluso por alguna razón aulas de un colegio. Tienes incluso la sala principal de unos cines donde puedes estar charlando con tus amigos antes de entrar a la sala como tal. Uno de los detalles que resultan más inmersivos es que la propia imagen de la pantalla proyecta iluminación sobre el escenario, de forma que el brillo y color de este depende de lo que se esté viendo en pantalla en ese momento. Y luego incluso se permite cosas tan divertidas como poder sacar unas palomitas o un refresco virtual para que simulemos que lo estamos comiendo y bebiendo. Las palomitas no las podremos comer, pero se las podemos lanzar al de al lado. Hablando de lanzar, también tenemos tomates virtuales por si los queremos coger y lanzar a la pantalla, indicando que no nos está gustando el contenido. Podemos sacar palos selfies para tomarnos fotografías e inmortalizar el momento, o incluso sacar rotuladores y pinturas para escribir mensajes flotando en el aire. Todo este tipo de elementos son muy divertidos, pero es verdad que si te unes a una sala con gente que no conoces y la gente está todo el rato molestando, pues no te puedes concentrar en el contenido. Para ello, por supuesto, hay una opción de desactivar todas las distracciones y no verás este tipo de elementos aunque otras personas los estén usando, incluyendo, por supuesto, la posibilidad de silenciar a todas las personas que están compartiendo sala contigo. Todo está cuidado absolutamente al detalle. La mayor pega para mí hasta ahora era que el diseño de los avatares era tremendamente feo. Toda esa mágica experiencia en la que ves un entorno también recreado con una pantalla tan grande y de tan alta calidad se estropeaba un poco cuando tus amigos eran unos avatares a los que sinceramente no te apetece mucho mirar. La escasa potencia de los visores de hoy no permite tener avatares ultra realistas y por eso hay tanta gente a la que le resulta un poco distópico querer ver películas o tener reuniones de trabajo con conocidos que tienen ese aspecto en el mundo virtual. Pero como siempre le pido a la gente, tenéis que pensar a futuro. Tenéis que pensar que los próximos años la calidad y tamaño de los visores va a ir mejorando cada vez más y con ello también la calidad de los avatares. Hace ya un tiempo Meta mostró los prototipos de avatares en los que está trabajando, que nos permitirán escanearnos la cara directamente con nuestro móvil y generar en cuestión de minutos un avatar totalmente fotorrealista de nosotros mismos. Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla no es un vídeo ni es una fotografía, es una recreación 3D de esa persona que se puede utilizar en cualquier aplicación de realidad virtual. Estoy seguro de que más de uno de vosotros ahora estáis ligeramente sorprendidos y empezáis a plantearos que ver una película o tener reuniones con avatares de ese estilo ya no empieza a parecer tan distópico. De todas formas, alguna de estas cosas me las dejaré para un futuro vídeo en el que hable sobre cómo la realidad virtual va a cambiar nuestra forma de trabajar. Y lo bueno es que hasta ahora no he hablado de la mejor característica de Big Screen o de cualquier aplicación que te permita ver películas en realidad virtual, y es la posibilidad de ver esas películas en 3 dimensiones. Lo sé, muchos ahora estáis pensando, es que a mí el cine en 3D no me gusta. Dejadme explicarlo. No es lo mismo el 3D que te ofrece una sala de cine con el 3D que te ofrece un visor de realidad virtual. Creedme, a mí me encanta el cine en 3D y me encantaban las televisiones en 3D, pero entiendo perfectamente que no acaben de calar en el espectador, y en mi opinión por 3 razones fundamentales. La primera es que normalmente es más caro disfrutar de contenidos en 3 dimensiones. La entrada de los cines es más cara y comprarte un televisor en 3 dimensiones era más caro que comprarte un televisor normal. Lo de las entradas de cine está cambiando y ya hay muchos cines que no cobran un suplemento por ver la película en 3 dimensiones, pero las teles en 3D, por ejemplo, ya ni existen. De manera que los problemas realmente importantes son los otros dos. Y los dos problemas están relacionados con el tipo de gafas que usamos en una sala de cine. Tened en cuenta que los cines nos venden este tipo de gafas por apenas €1, por lo tanto la calidad de las mismas no es la mejor del mundo. Hay gafas 3D en algunos cines que son realmente molestas. Estas en concreto son unas gafas IMAX y son de las mejores que te puedes encontrar. Y aún así siguen teniendo esos dos problemas. Y es que cuando yo me pongo estas gafas, lo primero que noto es que sigo viendo los marcos de las mismas y eso me quita imagen cuando estoy mirando a la pantalla. Por otro lado, este tipo de lentes son polarizadas, lo que nos permite tener ese efecto 3D es que la polarización de esta lente y de esta son diferentes y a cada ojo le está llegando una versión de la imagen distinta. Esa polarización es la que nos permite ver la película normal y que si la miramos sin gafas vemos la imagen doble. El problema es que para obtener esa polarización inevitablemente perdemos brillo de la imagen ya que se oscurece todo lo que pasa a través de la lente. Por lo tanto, al final hemos ido a un cine a ver una película y aunque la estamos viendo en 3D nos están molestando esos marcos alrededor y estamos viendo la película con mucho menos brillo. Aún así a mí me sigue compensando porque soy un flipado de esto, ¿qué le voy a hacer? Pero entiendo que haya mucha gente a la que no. También por supuesto porque hay películas que han conseguido efectos
efectos 3D mucho mejores que otros. Mientras que Avatar, Gravity o Titanic son grandes ejemplos de películas rodadas en 3D o bien adaptadas al 3D, hay muchas otras que se subieron al carro de la moda e hicieron una conversión bastante regulera que realmente no utilizaba bien la tecnología. Pero entonces, ¿qué ventaja aporta ver el 3D en este tipo de visores? La principal es que evidentemente, aunque el visor a día de hoy sigue siendo más grande y pesado que unas gafas de 3D de cine, cuando nos ponemos el visor, nuestros ojos entran totalmente dentro de este facial y por lo tanto nunca vamos a ver el borde de la gafa, vamos a ver directamente la imagen que nos llegue a los ojos. Y por otro lado, como contamos ya con una pantalla directamente para cada ojo, no necesitamos polarizar la imagen y tenemos el 100% del brillo disponible. Solo estos dos pequeños cambios consiguen una experiencia de 3D mucho más cómoda y efectista. Yo conozco mucha gente que no le gustaba el cine en 3D y que cuando lo ha probado en realidad virtual realmente le ha sorprendido. Si cogemos todo esto en consideración, empezaréis a entender por qué considero que las salas de cine corren gran peligro, porque por primera vez en la historia sí que podemos tener una experiencia casi idéntica a la de una sala de cine, pero sin movernos de nuestro hogar. Podemos ver las películas en el mismo escenario, con el mismo tamaño de pantalla, con tecnología 3D si queremos, y encima hacer cosas tan potentes que no permite hacer el cine, como ver películas con amigos que ni siquiera viven cerca de nosotros. Y por supuesto, podemos elegir cualquier momento del día para hacerlo, en lugar de tener que ceñirnos a los horarios que nos impongan las salas de cine. Es el equivalente a cuando teníamos que ver las películas en directo en los canales convencionales, a cuando pasamos a tener las plataformas de streaming y nosotros elegimos al momento y a demanda qué contenido queremos visualizar. Y hasta ahora he hablado única y exclusivamente de Big Screen, que encima es una aplicación totalmente gratuita, cuando hay más aplicaciones como Pico Video o Skybox Player que permiten hacer cosas muy similares. Sin embargo, vuelvo a insistir en que para mí Big Screen está a años luz de las demás. Por ahora nada más. Espero realmente que con este vídeo hayáis empezado a abrir los ojos y a ver lo que os viene en el futuro, porque aunque muchos de vosotros igual ahora no lo queráis integrar, seguramente dentro de unos 5 años sí que empezaréis a utilizar este tipo de dispositivos para dejar de ir al cine. Tampoco digo que las salas de cine vayan a desaparecer por completo. De la misma forma que a día de hoy todavía se venden discos de vinilo y discos de música, pues seguramente las salas de cine más top todavía queden disponibles para aquellos que quieran seguir viviendo esa experiencia. Pero lo que sí que creo que va a pasar es que muchas de ellas acabarán desapareciendo, como desaparecieron los videoclubs o las tiendas de discos. Recuerda que puedes suscribirte al canal y apoyándolo a través de los diferentes enlaces que encontrarás en la descripción. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! Bien, ahí tienen un poco este igual comentario de este fanático que nos habla un poco de cómo va a ser la evolución del cine y de las salas de cine en un futuro. Y no estamos hablando de un futuro de 10 años, es un futuro inmediato, en 2, 3 años, ¿no? El momento es como todas las cosas, el momento en que llegue a comercializarse eso y que nos llegue, vamos a estar todo el mundo queriendo tener esos juguetitos y especialmente los jóvenes o los chicos van a querer tener uno de eso en casa. Entonces, y eso unido a toda la comercialización, ustedes ya saben. Entonces, sí es un poco cómo se viene o cómo se va a manejar el futuro de aquí en adelante. Pablo nos quería comentar algo. Sí, profe, compañeros, es pues inevitable, ¿no? Esto de la digitalización de las cosas, este mundo que se ha vuelto tan plausible, ¿no? Esta cuestión de las distopías, ¿no? O sea, como en el documental que pudimos ver, o sea, se lo menciona a él como un escritor profeta, y considero que las distopías, la ciencia ficción, el cyberpunk, toda esta tiene capacidad de ser muy plausible, de proyectarse a un futuro, como dice, muy temprano, muy corto. Esta película que sacó Steven Spielberg hace 4 o 5 años, comienza el juego, o sea, nos indica, ¿no? Ese mensaje que nos están dando desde el foro de Davos, que no tendrás nada y serás feliz. Como desde la primera escena se sumerge en una torre armada de containers, uno sobre otro, apilados, desorganizados, y adentro te encuentras a un personaje sentado en un sillón con sus gafas, mientras él es
nada en un lugar que viven en la miseria, adentro tiene su propia vida, tiene una forma en la que quiere vivir, sus sueños, una existencia. O sea, esa distopía se está volviendo cada vez más cercana con toda la ciencia que está alcanzando actualmente, ¿no? Y sobre todo también la individualización, o sea, cómo nos están separando si bien la tecnología es un apoyo, nos permite estar aquí conectados, nos ha encerrado bastante y sobre todo a las nuevas generaciones, que hay que motivarles a que salgan, que respiren, que tengan contacto con el césped, que jueguen un poco con la tierra, que investiguen sobre la naturaleza. No les atrae. Es raro, hay que desconectarles, hay que quitarles a la fuerza, hay que llevarles un tiempo sin wifi, sin aparatos electrónicos, para que empiecen nuevamente a integrarse a la belleza que tiene este mundo, ¿no? O sea, la configuración en la que está nuestro sistema, sobre todo las personas que vivimos en las ciudades y que dependemos de todo lo que ya pues es esta vida cotidiana, nos va llevando y nos va encasillando al uso de esto llamado tecnología, ¿no? Que ha sido de alguna manera un regalo prisión, porque en vez de darnos la libertad que debería ser, o sea, cada vez nos encierra más. Si bien están las posibilidades de que cada ser humano pueda seguir investigando, seguir buscando, pero nos tiene a cada quien en su lugar y encerraditos y es un mundo que, bueno, como decía desde un principio, cada vez lo distópico se ve más plausible. Gracias, Pablo. Yo creo que el individualismo empezó hace rato. O sea, vemos que lo que les comentaba, yo me muevo mucho en transporte público y veo que la gente anda con sus audífonos, sus headphones, su celular, escuchando música o jugando o viendo cosas. Ya nadie ve al de al lado, nadie ve por la ventana. En reuniones familiares también típico, de pronto durante la comida no sacan el celular, pero terminó la comida y todo el mundo está en su celular, está chateando, está haciendo cosas, ¿no? Entonces, ese individualismo de la tecnología ya hace rato que nos llegó y nos domina, diría yo. Pero el problema es que se vienen cosas peores, ¿no? O sea, no solo con el desarrollo esto de las gafas de realidad virtual, sino que vienen realmente cosas más graves y un poco el asunto es, ¿estamos preparados frente a todo eso? ¿Estamos trabajando como sociedad para todo eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Por eso me parecía a mí interesante que empecemos viendo ese documental, ese falso documental, ¿no? Que nos maneja una realidad. Y como les decía, gente que no esté informada se come ese cuento fácilmente, ¿no? Y cómo vemos que la evolución de la tecnología cada vez nos está dominando, pero yo diría, ¿nos está dominando para qué? O sea, ¿hacia dónde nos están llevando? No es que tampoco nosotros manejemos toda la información, porque ustedes saben, la información es fuente de conocimiento. Los chinos, ¿cómo pudieron evolucionar y desarrollarse? Los chinos, una cultura milenaria que se dieron cuenta que llevaban años de retraso con respecto a Occidente. ¿Y qué hicieron ellos sabiamente? Es decir, bueno, nosotros ofrecemos maquila, mano de obra barata. Vengan, traigan sus máquinas, traigan sus cosas, comiencen a producir. Y los chinos comenzaron a aprender la tecnología de Europa, de Estados Unidos, algo que estaban retrasados. ¿Y qué pasa ahora? Si ven, los chinos fabrican ahorita los mejores carros, los más baratos y todo el mundo está invadido de carros chinos. Y no solo carros chinos, o sea, ahorita los chinos tienen cohetes que están ya lanzando al espacio. O sea, ese retraso que tuvieron ellos como sociedad en 30 años lo están superando, ¿no? ¿Pero por qué? Porque comenzaron a darse cuenta de sus limitaciones y a trabajar en eso.
Yo pregunto, ¿nosotros estamos preparados para todo ese desarrollo que se nos viene, para toda esa evolución? ¿Estamos realmente preparados? Poco, esa es la pregunta que les haría, ¿no? Más allá de que si desaparecen o no los cines. No sé quién. Ah, antes, por favor, antes de que alguien quiera participar, prendan sus cámaras para tomar el registro, por favor, chicos. Si pueden prender sus cámaras para tomar el registro, que después me olvido de esa parte importante. Prendan sus cámaras, por favor, para tomar el registro de asistencia. Me faltan un par de personas, no sé si tienen problemas en prender sus cámaras. Bueno, tomo la foto así. Gracias. Bien, Carlos nos quiere comentar algo. Por favor, le escuchamos. Bueno, buenas noches con todos, profe Carlos. Se me vino a la cabeza un cuento que leí hace algunos años atrás, que es de Abdón Ovidia, se llama Amores Virtuales. Y pues la historia se desarrolla en una pareja, una típica pareja que se enamora, que se ama y que se jura amor eterno. Hasta ahí bastante comprensible la historia, pero el final es donde viene lo bueno. El final es que ninguno de los dos sabe cuál es virtual y cuál es real. O sea, es tan bien desarrollada la concepción de virtualidad del texto que ninguno de los dos entiende cuál es real y cuál es virtual. Y no se puede desarrollar una diferenciación entre lo virtual y lo real, ¿no? Que es hacia dónde estamos yendo. Por otro lado, también estaba pensando, se me vino esta serie de Netflix justamente que se llama Black Mirror, que es una serie bastante, se puede decir, profética de las cosas que pueden pasarnos, ¿no? Uno de esos capítulos recuerdo donde le implantan una especie como de grabación en la retina y uno puede grabar, retroceder, acordarse y puede grabar todo lo que le está pasando, ¿no? Y finalmente entra el debate ahí moral y ético de qué es lo que vamos a hacer con eso. Por otro lado, eh, hace un par de días el inventor del grafeno, de material bastante bondadoso, está trabajando en un material para crear unas lentillas que nos permitan ver más de los colores que nosotros podemos ver, entre otros usos que tienen, ¿no? Y estas lentillas son súper pequeñas. Entonces, serían ahí justo para este tipo de realidades aumentadas o de realidades virtuales, ¿no? Indudablemente no se puede eh, salirse de toda esa tecnología que está ya presente. Y pues yo pienso que desde el lado de la gente más joven, de los jóvenes que ahorita tienen 21, 25, hay bastantes grupos que yo he visto que están pegados a la innovación y a la transformación digital, a la brecha, a disminuir la brecha tecnológica. Inclusive tienen proyectos bastante interesantes donde hacen cooperaciones internacionales, hay proyectos de, ¿cómo se llama?, de programación, de realidad aumentada, pues, y yo pienso que por ese lado se podría aprovechar, ¿no? Y pues tenemos ahí una gran ventaja que ahora es más fácil poderse comunicar y poderse enlazar con grupos de otros países que estén en nuestra misma onda, que hay bastante gente que está generando estos despertares, ¿no? No solo de romper algo, de cómo se piensa, de cómo se ha venido analizando, cómo se ha venido construyendo estos discursos alrededor de nuestra sociedad. Entonces uno se encuentra pues con gente, qué sé yo, en Alemania, en Francia, que tienen ya este otro chip, que hay gente joven, nosotros mismos que tenemos este otro chip de cómo hemos estado resistiendo, cómo hemos estado viviendo estas otras realidades. Y esa gente, esas personas, esos jóvenes están proponiendo justamente proyectos que son sustentables sobre todo. Y es bonito analizar eso. Yo pienso que una de las cosas que nosotros como personas de 40, 35, 25 años que tenemos,
es proponer y ayudar en cuestiones de disminuir la brecha digital con las personas que nosotros tenemos, por ejemplo, padres, abuelos. Hay una brecha digital gigante y eso también ayuda a que todavía sea más fácil manipularlo. Hay gente que se mete al Facebook, gente mayor o gente que mira cualquier tipo de canal de TikTok que llegó por pura casualidad, gente mayor y se cree lo que ve ahí. O sea, se cree realmente porque tiene esa brecha primero de discursiva de analizar la realidad y además tiene esta otra brecha digital que no busca, digamos, canales, entre comillas, más éticos, profesionales o objetivos y mira el que primero le llega, porque evidentemente el algoritmo te bota lo que está viendo la mayoría de gente, ¿no? Entonces esa es mi perspectiva y mi forma de pensar. Gracias, Carlos. Sí, uno de los problemas que tenemos es el analfabetismo digital, ¿no? De nuestra sociedad. Yo no diría solo de los mayores, porque el hecho de tener un teléfono celular no te garantiza que seas un tipo que esté manejando todo lo digital, ¿sí? El hecho de tener un celular no te garantiza que estés en la era digital, entre comillas, no te garantiza eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos cómo en otros países, por ejemplo, la educación, ¿no? Lo que les decía, la educación no es solo que a los chicos les den una tablet para que aprendan, no, no se trata solo de eso. Se trata justamente de enseñarles a que ese juguetito no te domine, que tú domines al juguetito. O sea, los enseñan a los chicos, no parten de que les prohíben, porque todo lo que se prohíbe es malo, no, no es una cuestión de prohibición, sino de saber utilizar el dispositivo. Y aquí no sabemos utilizar el dispositivo, lo que digo. Hay mucha gente que tiene celular, que tiene computadora y eso, y son analfabetos digitales, porque no saben cómo utilizar, no saben cómo leer eso. Lo que estamos haciendo nosotros, tratar de descifrar todo el bombardeo de imágenes que recibimos, el tratar de tener un criterio propio, el tratar de analizar todo lo que está pasando, la mayoría de la población no lo tiene. Y creo que lo que tú decías no es solo tratar de reducir la brecha digital, sino es tratar de desarrollar una sociedad mucho más consciente de todo lo que se viene. Como decía, la tecnología no es mala. Lo que estamos haciendo ahora, hace 5 años no hubiéramos tenido este tipo de cursos, de charlas. Hace 5 años no teníamos esto. Vino la pandemia y nos obligó a que la mayoría de nosotros aprendamos esto, ¿no? Fue una necesidad que nos obligó a que estemos conectados, a que tratemos de utilizar la tecnología que hace 10 años ya lo utilizaban en otros lados. ¿Sí? Entonces, se trata de eso. Se trata, sí, de acortar las brechas digitales, pero con conocimiento. No se trata solo de tener el aparato. Vamos con, está ahí en su Wens, no sé, eh, Sí, compañero, profe, buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo es tu nombre, perdón? Wenceslao. Ah, ya. Sigue, por favor. Ya, simplemente quería apuntar algo sobre este tema de la tecnología. Yo hace algún tiempo conversaba acá en La Tacunga con una persona que es bastante sabia, podría decirlo, ¿no? Que está entre los 78 hasta los 85 años quizás. Entonces le preguntaba qué opinaba sobre la tecnología, ¿no? Y él me decía, pues que la tecnología es algo maravilloso, es lo mejor que le pudo haber pasado al ser humano. Lo malo es el uso que nosotros le damos. Entonces nos decía, la tecnología, a través de la tecnología podemos conocer muchas culturas que estaban tan distantes de nosotros. Podemos llegar a mucha información que está igual tan distante. Turismo igual, o sea, la tecnología yo creo que también es maravillosa, simplemente que no podemos dejar que nos domine. Que ese creo que es el punto que debemos de controlar. Por ejemplo, ahora con esto de la inteligencia artificial, igual, yo me imagino
toda la narrativa de Lovecraft escrita sobre inteligencia artificial sería, pero brutal. Entonces, nada, simplemente decir que la tecnología pues tenemos que saber llevarla y no permitir pues que nos domine a nosotros como seres humanos, ser bastante disciplinados y tomarle como una aliada a la tecnología para poder caminar en conjunto con ella, ¿no? Es mi punto, profe. Gracias, Wenz. ¿Alguien más que quisiera opinar, dar su punto de vista? ¿Que quisiera preguntar algo, decir algo? Hoy han venido poco participativos. Bueno, yo, Yo. a ver, sí, vamos, Byron. A ver, Diego. vamos, Diego primero, por Sí. favor. Ya, gracias. Yo pienso que la tecnología sí es bueno, bastante importante dentro del desarrollo de la sociedad, porque nos ha permitido conocer, por ejemplo, ahora tenemos bastante información. Por decirme, en mi tiempo, bueno, no es mucho, pero cuando estábamos en la universidad, la biblioteca era ese conjunto de libros donde había que cargar, si es posible, de unas libritas, pero ahora de una flash memory, un pendrive pequeñito, se tiene cualquier cúmulo de información. Uno. El dos, me venía a la mente el tema de los films. Los cines, los multicines destruyeron a nuestros cines clásicos que había en Cuenca. Y los cines clásicos destruyeron al Betamax y todo así. Y así poco a poco el desarrollo de la tecnología hace que nosotros tengamos otra perspectiva. Hay una película también de Antonio Banderas, no sé, sobre la inteligencia artificial, donde nos da más o menos a entender cómo el desarrollo de la inteligencia artificial va a crear su propio, ¿qué sería? Su propio sistema neuronal y donde va a absorbernos. Claro, ahí sería lo malo porque prácticamente estamos poniendo a borde la extinción humana. Como dicen los compañeros, es peligroso cuando ya ponemos el límite hasta dónde podemos llegar, pero hasta ahí nomás y poder controlar y de ahí que no nos salga de los límites, nada más. Ese es el comentario. Gracias, Diego. Acabas de decir una cosa. Si bien en, en red hay muchas cosas, muchos libros, mucha información, pero si te pones a analizar ya en profundidad, lo que hay en los libros, no encuentras todo en la red, en internet. No están subidos todos los libros, toda la información, inclusive mundial, no está subido. Solo un ejemplo, los papiros. Los papiros, la información de los egipcios de hace 5.000 años, eso no encuentras en internet. Eso solo lo saben los arqueólogos, los estudiosos de esa información. ¿Por qué es que los chicos que estudian medicina, a pesar de que igual ahora tienes programas, resulta que las universidades te dicen, no, y el último programa que inclusive puede ver los huesos, cómo se combina y todo eso, los verdaderos profesores les mandan a leer esos textos de anatomía, ¿no? Porque el conocimiento, el saber humano todavía está en los libros. Entonces, ojo con eso, ¿no? Que si bien en la red está subida mucha información, pero los libros todavía tienen un gran conocimiento que no está en la red. Solo eso nomás. Vamos con Byron, por favor. Bueno, profe, yo les quería comentar sobre este tema de lo que hablamos, ¿no? De la tecnología y de cómo nos va dominando nuestras vidas de a poquito. El compañero Pablo citó la de la película de Spielberg, creo que la de Ready Player One. Yo voy a estar un capítulo de South Park porque habla igual. Hablan de cómo se ponen esos visores para ver una realidad virtual y básicamente se envician, pues, ¿no? Y luego ellos no distinguen cuál es la realidad, si ellos siguen adentro de esos óculos o están afuera, ellos no saben. Entonces, incluso el que les vende eso es un hindú que les dice que ellos están atrapados, que salgan, pero no saben en dónde están. Es como en la película de Inception de Leonardo DiCaprio, del origen, que a través de los sueños ellos implantan una idea
Entonces me parece también que a través de esa tecnología eso es lo que quieren, ¿no? Pues adoctrinarnos de alguna manera también, no es que todo es color de rosa, que vamos a ver las películas ahí, sino que de alguna manera eso ya entra más en el cerebro y nos obligan a hacer cosas, ¿no? Como igual en la película, en la de Yo Robot, esa tecnología que creen que es beneficiosa para la humanidad termina tratando de dominarlos a todos, haciendo lo que ellos quieren. Igual no, yo digo, dependería de los lugares donde se vendieran esas cosas de los visores y eso, ¿no? Por ejemplo, acá en Tulcán no tenemos cines. Entonces no sé cómo, si esa tecnología llega acá, obviamente sí van a comprar, porque vemos aquí en la casa, pues no, y aunque a veces pasamos acá y piales a ver cualquier película, pero por ejemplo en Quito sí tienen la posibilidad de salir entre panas y irse a ver un cine, y tal vez sí sería raro estar puestos o visores viendo la película. Es mejor hacer con los panas, ir a una visita ahí al cine, comprando las palomitas y todo eso. A lo que voy es cómo sí nos va más deshumanizando todo eso, la tecnología, ¿no? Si nos hace más individualistas. Bueno, y de alguna manera nos hace como más fríos, como robots, ¿no? O sea, eso es lo que quieren de alguna manera. Y eso es lo triste de la humanidad también, que de a poco somos más egoístas y tratamos solo de pensar en nosotros, ¿no? Y eso es lo que quería decir, profe. Muchas gracias. Gracias, Byron. Me hiciste acuerdo de una cosa que realmente está pasando, ¿no? Esto de la deshumanización. ¿Ustedes creen que cuando nos bombardean con tantas imágenes de muertos, de masacres, lo que pasaba en muchos canales de las revueltas en las cárceles y en redes sociales era peor, todavía mucho más morboso que pasaban, cómo los decapitaban, los cortaban y todo eso? ¿Ustedes no creen que el consumir esas imágenes nos iba deshumanizando más? O sea, esto no es de ahora y tampoco es casual que esas imágenes nos estén mandando más y vemos que el nivel de violencia en nuestro país va creciendo. Entonces, yo siempre digo, hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación, hay mucha responsabilidad de que en este país no hay una legislación que controle las redes sociales. Como les comentaba, en Europa, en los noticieros de televisión está prohibido pasar imágenes violentas. Ahí no pasan ninguna noticia de asesinatos, de muertos, peor imágenes. Y las redes sociales están controlados. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que los índices de criminalidad y de violencia en Europa van disminuyendo cada vez más en estas sociedades donde hay esa prohibición, ¿no? Claro está. Y acá, como ya les digo, no hay ningún control, la misma televisión nacional, los canales, tanto públicos como privados, siguen pasando esas imágenes de violencia. Ustedes prenden el noticiero, siempre es masacres, muertes, sicariatos. No. ¿Cómo van construyendo una sociedad más deshumana, más cruel, más violenta? Entonces, hay mucha responsabilidad en cómo se maneja la información, cómo se manejan las imágenes que circulan en redes sociales. Vamos con Andrea, por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí, le estamos Sí, escuchando. bueno, me parece un debate bastante interesante, la verdad, porque se puede ver que hay personas que tienen distintas perspectivas y eso está bien. Pero bueno, yo en lo personal no comparto todo esto porque, o sea, siento que se le está dando una narrativa bastante pesimista a todo esto de la tecnología, lo cual en parte sí es verdad. Ajá, pero también hay que verlo como que con otra mirada, me parece, y además caer en cuenta que, pues, al final estamos viviendo en una sociedad regida por cierto régimen. Entonces, al final lo que consumimos, lo que vemos,
no es que nos aparece porque el algoritmo, o porque son cosas casuales, sino que muchas de esas imágenes, muchos de esos videos, son cosas que nos aparecen porque hay personas que están en el poder que quieren que nosotros veamos eso, y hay personas que quieren que sigamos con este individualismo, que sigamos con este egoísmo, y que por esto mismo me parece que no, bueno, sí, es verdad, debemos de, de la manera, debemos de concientizar sobre la manera en la que utilizamos este tipo de tecnologías, pero también debemos pensar en las personas, bueno, en que nosotros de alguna manera, por el solo hecho de estar conectados a Internet y tener un dispositivo, ya somos personas privilegiadas. Porque hay personas, las personas que viven en la ruralidad o las personas que son de las periferias, puede que sí tengan este acceso, ya que, bueno, ahora hay bueno, hay mucha democratización de la tecnología, puede que sí, que tengan este acceso, pero que no se les ha enseñado cómo utilizarlo de manera correcta. Ajá, entonces sí me parece como que un pensamiento un poquito privilegiado, como que decir, solo, sí, hay que usarlo, hay que aprender a usarla, hay que aprender a usar la información, sí, pero también es, ¿qué hacemos nosotros para educar a este tipo de personas para que también tengan las mismas, bueno, no posibilidades, sí, posibilidades que nosotros tenemos de acceder a esta información? O sea, ¿cómo hacemos esta democratización de la información? Entonces, eso. Gracias, Andrea. Sí, efectivamente, hemos hablado de eso. O sea, la tecnología no es mala, pero sí hay una manipulación de la información, hay una manipulación de los contenidos. O sea, nos tratan de conducir a algo. Y lo que estamos diciendo es que si no somos conscientes de todo este manejo, somos más fácil de controlar, de manipular, ¿no? Y el hecho de que la gente, por ejemplo, tenga un dispositivo, tenga internet, no le hace un alfabeto digital, no lo hace. ¿Qué es lo que permite que la gente se mueva en la actualidad en un mundo virtual? El conocimiento, el saber cómo manejar esos dispositivos, el acceder a la información. O sea, tenemos internet, pero mucha gente no sabe cómo acceder a información, a estos sitios precisos en donde puede uno aprovechar más conocimiento, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no se democratiza el conocimiento, que se lo utiliza solo para favorecer, como muchas veces han dicho, a determinados sectores, y eso es real. Les quiero pasar otro documental que ese sí es más, yo diría más fuerte en el sentido de que nos hace reflexionar en todo lo que se viene, que nos habla de la inteligencia artificial y un poco lo que escribió Asimov sobre la inteligencia artificial no es tan descabellado y no es tan irreal como muchas veces pensamos. O sea, en ese sentido, la ciencia ficción tanto en literatura como en cine, sí ha sido un reflejo de la realidad, yo diría. Entonces, veamos este trabajo y por favor seguimos comentando. Este documental ha sido creado íntegramente por una inteligencia artificial. O quizás no. Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad y a la vez el mayor peligro existencial de toda nuestra historia. Programas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion
fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. La tecnología pasa a millones de teléfonos de todo el mundo con aplicaciones como Lensa, que recauda millones de dólares al día produciendo fantásticos retratos de sus usuarios. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano. A pesar de sus múltiples errores factuales, más de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo 3 meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono. Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Esta es la crónica de un posible futuro de la humanidad basado en datos reales y testimonios de expertos internacionales. Un futuro que podemos evitar. Arrastrada por el furor de ChatGPT, Microsoft invierte $10.000 millones en OpenAI. Quiere incorporar la tecnología en todos sus servicios, comenzando con su motor de búsqueda Bing. Después de más de una década desarrollando prudentemente su inteligencia artificial, Google olvida la cautela y responde apresuradamente lanzando su propia versión, a la que llama Bard. A los pocos días, el nuevo Bing se demuestra como un sociópata manipulador y mentiroso. Bard también comete serios errores, pero Google y Microsoft argumentan que están en pruebas e ignoran estas señales de alarma. Más de 250 nuevas compañías norteamericanas, gigantes chinos como Baidu y empresas de otros países entran en una guerra feroz para controlar una tecnología que está invadiendo todas las esferas de la sociedad con la virulencia de una pandemia imparable. En Hollywood, la inteligencia artificial causa furor. Los diseñadores de producción la usan para crear conceptos y decorados. La nueva película de Indiana Jones se estrena con un Harrison Ford perfectamente rejuvenecido por inteligencia artificial. El director Robert Zemeckis hace lo mismo con Tom Hanks en su nuevo film gracias a Metaphysic, una empresa que se hizo viral por sus deepfakes de Tom Cruise. Esta firma un acuerdo con CAA, la mayor agencia de talento del mundo, para crear modelos biométricos de sus clientes. Con ellos podrán participar en producciones sin siquiera pisar un estudio, incluso después de muertos. La compañía Runway es la primera en sacar un algoritmo que genera vídeo sintético. Por ahora su uso es puramente artístico, transformando el metraje real filmado con cualquier cámara en increíbles realidades alternativas. Microsoft muestra su nueva tecnología de audio DALL-E, un algoritmo que clona la voz de cualquier persona convirtiendo texto en habla. El resultado es indistinguible del ser humano original, incluyendo todas sus inflexiones y emociones naturales. En paralelo, Google presenta MusicLM, una inteligencia artificial que compone e interpreta música original compleja de cualquier género. Ambas compañías no se atreven a abrir estas herramientas al público porque temen que sean utilizadas para actividades ilegales. Estrenan el primer largometraje de animación en el que guión, imagen y sonido están creados enteramente por inteligencia artificial. Es un film independiente y experimental que asombra al mundo y se convierte en el heraldo de una revolución audiovisual. La nueva versión de Stable Diffusion es tan potente que las imágenes que genera son prácticamente iguales a la vida real. Cualquier cosa que puedas imaginar puede materializarse ante tus ojos y solo un análisis muy detallado permite encontrar errores que las delatan como sintéticas. Los desarrolladores intentan poner límites al uso criminal de la herramienta, pero al ser código público, salen versiones que lo permiten todo. No tardan en aparecer páginas web que dejan usar imágenes de personas reales y hacerlas protagonistas de cualquier situación imaginable. Aunque la mayoría usa esta tecnología con fines creativos o de entretenimiento, comienzan a surgir aplicaciones que desembocan en una ola de casos criminales. Estas nuevas herramientas se convierten también en un arma letal para el acoso escolar.
Los abusadores las usan para humillar y chantajear a sus víctimas. Las estadísticas de suicidio y violaciones se disparan. A finales de año se conoce el primer caso de denuncia falsa que acusa a una persona de abusar sexualmente de sus propios hijos. Solo un análisis forense de las supuestas pruebas fotográficas consigue salvarle de la cárcel, pero el daño es irreparable. Las fotografías comienzan a perder su valor como pruebas documentales, tanto que las imágenes de la última carnicería rusa en Ucrania son tratadas con escepticismo por los medios. El Kremlin inunda la red de fotos falsas que siembran la confusión y neutralizan el poder de las fotos reales. Una compañía asiática lanza una app que permite transformar tu voz en la de otra persona en tiempo real. TikTok se llena de memes de usuarios que hablan con voces de amigos, familiares o personas famosas, pero pronto se conoce el primer caso de usurpación de identidad en el que unos hackers usan la misma tecnología para estafar a una pareja por teléfono, haciéndose pasar por su hijo para robarles todos sus ahorros. En pocas semanas, los casos se multiplican, incluyendo el secuestro y violación de una menor que acudió a una cita pensando que su agresor era una amiga. También se emplean para el acoso escolar, con alumnos que distribuyen audios falsos para difundir bulos. Esto se repite también en relaciones personales y empresas. Incluso se presentan denuncias falsas de crímenes inexistentes ante la policía. Los peritos se ven desbordados ante la perfección del audio y fiscalías y jueces de todo el planeta dejan de admitir grabaciones como indicio o prueba. El desconcierto es tal que un abogado logra que audios reales grabados por la policía sean desestimados como pruebas en un caso de corrupción política en Italia, argumentando que pueden haber sido fabricadas con inteligencia artificial. El caso se desestima y los procesados salen indemnes. Una nueva inteligencia artificial sintetiza imágenes absolutamente perfectas en alta definición. Es tan avanzada que reproduce hasta los errores de los sensores y ópticas de cámaras digitales, haciéndolas totalmente indistinguibles de las fotos reales. Su manejo es tan sencillo que se hace viral instantáneamente. Como pasó con el audio, la mayoría la utiliza para crear y divertirse. Otros la usan para destruir. Su enorme éxito provoca que la ola de abusos, chantajes y denuncias falsas se convierta en un tsunami. Muchos casos acaban en suicidio. Otros en asesinato. Organizaciones políticas de todos los signos, así como grupos terroristas y estados autoritarios, también la usan como herramienta de propaganda, sembrando el caos y aumentando las brechas sociales. Los legisladores no saben cómo solucionar una crisis que ya es inabarcable. La inteligencia artificial va años por delante de las leyes, y el conflicto con la libertad de expresión hace difícil la regulación de una tecnología que ya está totalmente fuera de control de compañías y gobiernos. Las fotografías pierden toda su validez como prueba documental y el tejido de la realidad sigue desintegrándose rápidamente. Si antes de la inteligencia artificial generativa ya era difícil comprobar que una noticia fuera fidedigna, ahora comienza a ser prácticamente imposible. Periodistas e instituciones intentan combatir la desinformación y a la vez asegurarse de que los datos reales sobrevivan a la avalancha de falsedades. Lanzan una nueva red social que permite grabar vídeo y transformarlo según el deseo de sus usuarios. La app es capaz de cambiar las caras de las personas y modificar el lugar en el que sucede la acción y los objetos que hay en la escena. Un vídeo de cámara oculta en el que Elon Musk admite que Tesla va a quebrar de forma inminente provoca que la empresa pierda más de la mitad de su valor en bolsa. El magnate afirma que es mentira, pero solo sus más acérrimos fans le creen. Nadie sabe si el vídeo es falso o verdadero, pero da igual. Una mayoría de compradores sucumbe al miedo y cancela sus pedidos, y a los pocos meses la compañía declara la bancarrota. Los que creyeron a Musk pierden sus coches y su dinero. Mientras una startup anuncia una tecnología que permite crear mundos virtuales infinitos usando solo palabras. Cualquiera puede hacerlo. Son universos alternativos idénticos a la realidad creados de forma casi instantánea. La herramienta es tan fácil de usar que provoca una explosión de contenidos sin precedentes en la historia de la humanidad.
La tercera película de Hollywood realizada íntegramente con inteligencia artificial generativa gana 8 premios de la Academia, incluyendo al mejor largometraje, banda sonora original y actriz protagonista, que se lleva a Lauren Bacall casi 2 décadas después de su muerte. Es la ópera prima de un director desconocido que la ha completado con un presupuesto de apenas $2 millones y un equipo de 12 personas. En la ceremonia de premios se revelará que el director es también una inteligencia artificial controlada por 2 productores ejecutivos. Mientras, en Kashmir aparecen varios vídeos de una veintena de pakistaníes violando y matando a un grupo de niñas y niños hindúes. Capturados desde diferentes ángulos por varios teléfonos, los clips incendian las redes sociales. Algunos dudan de su veracidad, pero turbas de indios enfurecidos sacan a las familias islámicas de sus casas para asesinarlos brutalmente a plena luz del día. Los linchamientos desatan una cadena de violentos disturbios en varios pueblos y ciudades. Pakistán decide intervenir militarmente, provocando una respuesta inmediata del ejército indio. Ignorando las peticiones de la comunidad internacional, los 2 países comienzan una guerra que solo termina en un alto al fuego después del intercambio de varios misiles nucleares y millones de muertos. Es el mayor desastre bélico desde la Segunda Guerra Mundial. Meses más tarde, la policía británica arresta en su casa a un joven radical hindú que creó y distribuyó los vídeos desde la casa de sus padres en un suburbio de Londres. El mundo asiste horrorizado al colapso definitivo de la realidad. Afortunadamente, podemos deshacer este futuro distópico si tomamos las medidas necesarias hoy. Ante los problemas y retos éticos planteados por los diferentes programas de inteligencia artificial generativa, expertos e instituciones educativas convocan en Nueva York una conferencia a la que invitan a los líderes e investigadores de las empresas que están desarrollando esta tecnología, junto con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, think tanks y filósofos. Después de días de debate, su conclusión es que el genio ya ha salido de la lámpara y no puede controlarse, pero sí se puede intentar prevenir una crisis social de consecuencias inimaginables. Para ello, envían una lista de 3 medidas urgentes a los gobiernos de las principales potencias y organismos internacionales. La primera, y más importante, es la creación de estándares mundiales de certificación criptográfica para autenticar cualquier contenido capturado por cámaras y micrófonos digitales. El objetivo es establecer una línea de certeza básica que por lo menos permita a la gente tener la seguridad de que algo es real. La segunda es lanzar programas de divulgación para que el público comprenda el alcance de la inteligencia artificial generativa. Hay que educar a las personas, dicen, para que puedan defenderse contra los nuevos bulos audiovisuales. Finalmente, urgen a los gobiernos de todo el planeta para que colaboren con la comunidad científica en una legislación que proteja los derechos individuales, estableciendo límites penados para intentar coartar el uso tóxico de esta tecnología. Solo así, concluyen, podremos aprovechar su revolucionario potencial creativo sin poner en peligro a la sociedad. Aunque estas medidas ayudarán a evitar un colapso total de la realidad, no impedirán que regímenes autoritarios, organizaciones e individuos puedan usar la inteligencia artificial generativa para hacer el mal. Bueno, como ustedes verán, esto no estamos hablando de ciencia ficción, esto es una realidad que ya pasa actualmente en el mundo. Algo que nos dice este documental es que el genio de la lámpara ya está afuera y es real. O sea, y hay muchas cosas que se están manejando con inteligencia artificial, muchas cosas. Y que cierta gente tiene acceso, no todo el mundo. Una de las cosas es cómo se maneja la información.
O sea, si bien la gente dice, no, es que yo sí puedo acceder a eso, no hay tal. O sea, estas grandes compañías que invierten millones en desarrollar esto, son las que controlan las herramientas y al público les dan determinadas herramientas. Pero otras herramientas más potentes, más eficaces, no, ni siquiera sabemos todo lo que está detrás de eso. Es como en los años 70. No sé si ustedes saben que el CD, el DVD, ya fue una invención de los años 70. Pero ¿por qué no lo sacaron al mercado? Porque el salir eso, imagínense, en los años 70 hubiera quebrado a toda la industria discográfica en el mundo. Entonces ellos pagaron millones de dólares a la Philips para que no saque el CD en los años 70. Y el CD salió en los años 90. Entonces fíjense en cómo muchos inventos, muchas cosas que ya están como controladas o están paralizadas y no se los maneja. Pero hay tres cosas que este documental nos deja claro. La una es tener los estándares, estándar criptológicos para ver qué es real y qué no, y qué fue creado con inteligencia artificial. La segunda cosa, y muy importante, es la educación, la divulgación de todo esto. Y lo tercero es la legislación, que yo les pregunto, ¿ustedes creen que nuestros asambleístas andan pensando en estas cosas? ¿Tienen idea de todo lo que se nos viene? Es increíble, pero en el mundo lo que dicen, esta conferencia fue el año pasado, están discutiendo estas problemáticas que son reales a nivel mundial con respecto a la información, con respecto a cómo se está manejando la inteligencia artificial en todos los dispositivos, porque ahora todo el mundo tiene acceso a un dispositivo y toda la información no es una información que nosotros tenemos de primera mano. Nosotros nos enteramos hasta del terremoto o de que le atropellaron al vecino a través del internet. Así nos enteramos de las redes sociales. No es que nosotros lo vimos ahí tirado en la calle, no. Ahora todos vivimos a cargo de los dispositivos, sea del celular, de la computadora, de la televisión. Entonces sí hay que pensar en todo esto, ¿no? En cómo nos estamos alejando de ese mundo real. Y sí, y el desarrollo tecnológico es inevitable, pero sí hay que poner ciertos límites o cierto control, porque si no, todo esto nos desborda. Vamos con Pablo, por favor, que nos quiere decir algo. Bueno, nuevamente por aquí, yo pienso que es realmente una cuestión inevitable, ¿no? Que la tecnología es una herramienta que está ahí y que el que la puede usar para construir va a estar produciendo proyectos, ¿no? Propuestas. Hay mucha gente muy interesante que me parece por eso están aquí, ¿no? Yo encuentro personas que tienen una condición de querer aprender y compartir y de registrar y yo creo que es indispensable esta cuestión de las redes, de los lazos, de unificar fuerzas, porque eso es lo que ha generado que fácilmente al ser humano sea manipulable y llevable por donde sea. Entonces, si se puede unir fuerzas, comprendemos que la tecnología está democratizada, pero al mismo tiempo, o sea, no cualquiera la puede controlar, no cualquiera la puede llevar a aspectos que de pronto sean de desarrollo general para una población. O sea, la mayoría de personas si abren inteligencia artificial o quizás sea para entretenimiento, ¿no? Y desde ese punto de vista yo pienso que es fundamental no solo el llevar a la concientización a todos quienes están actualmente comprendiendo que es un recurso muy dual, que así como viene a ayudar a facilitar, a crear nuevas tendencias
en este mundo, ¿no? Estaba viendo cómo actualmente se requieren nuevos profesionales en todas las ramas de la tecnología, mientras que todas las carreras que hoy se sigue estudiando en nuestro país cada vez son más obsoletas, o sea, no tienen el punto de enfoque hacia la tecnología y a la producción que a la final está todo enfocado ahí. Y sobre todo como profesionales, al final, ese punto humanismo, humanista, donde se colabora con los demás, se tiene que aportar un poquito, dar nuestro granito de arena, porque a la final, aunque es solo un granito, pero somos muchos, yo creo que las personas que empezamos a comprender que separados es como nos han logrado meter todas estas cosas y al mismo tiempo llevar por una narrativa donde el miedo, la pobreza mental, la ausencia de estudio, la ausencia de investigación, o sea, es de pronto, independientemente, todas las personas, por ejemplo, que estamos aquí, yo me siento en la necesidad, desde mi planteamiento como artista, como productor, como alguien que estoy completamente dedicado a la reflexión, al pensamiento, a comunicarme con los demás, a llevar a que no solo este tipo de información se transfiera a demás personas, sino a tratar de hacer algo sobre el tema y un tema que llegue desde los muchachos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, es desde ahí, ¿no? Yo como la anterior vez, profe Carlos, les dije, yo estoy en Ambato, estoy en Tungurahua, si hay artistas, hay gente acá que quiere trabajar en investigación. Para mí es un gusto, yo estoy aquí disponible eh, para generar cualquier tipo de proyecto. A la final necesitamos aportar a nuestra sociedad. Asimismo, es un círculo, ¿no? Es un círculo que consiste en una espiral que se mueve y que va llegando a todos los temas y a todas las personas. Y el vivir con un activismo alrededor, con las personas que amamos, con las personas más cercanas de nuestra comunidad, empezamos a ver que sí hay cambios, ¿no? Entonces, considero que desde ahí, o sea, la propuesta es no dejar que la tecnología, con lo negativo que es, y puede ser desde un punto de vista muy peligrosa, sea lo que domine. Mientras haya gente haciendo, trabajando, nunca va a pasar nada. Dice que para que el mal triunfe, la gente de bien no tiene que hacer nada, ¿no? Y esa es una realidad. Entonces, mientras nosotros sabemos que tenemos la capacidad de aportar, tenemos que movernos y unirnos. Entonces ahí está mi propuesta. Yo estoy en Ambato, soy Pablo Sánchez. No se olviden, si necesitan algo, comuníquense conmigo y organizamos lo que sea. Eso es, Gracias, profe. Pablo. Gracias, Pablo. Sí, o sea, un poco lo que les decía, la idea de este taller es no solo analizar estos temas, sino que sea propositivo, ¿no? Que realicemos algunos trabajos, una investigación que ayude a la sociedad, ¿no? Rescatar los archivos, tanto fotográficos como audiovisuales, el, eh, la formación de públicos, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer. No hay tanto por hacer aquí en nuestro país que la idea es de esa, ¿no? Que un poco toda esta motivación, todo esto que estamos viendo en este taller, ayude a que eso podamos contribuir con un granito de arena a mejorar esta sociedad. No sé si alguien más quiere aportar, quiere decirnos algo con respecto a lo que vimos, alguna duda, algún comentario, o se quedaron en shock. No, es que en serio es fuerte todo lo que se viene, ¿no? Uno dice, no es así, pero realmente en el mundo ya se ve que pasan muchas cosas manipuladas. Vamos con Carlos, por favor. Bueno, ahí se aborda directamente qué pasaría con la inteligencia artificial alrededor de la comunicación, pero tal vez no se está tomando en cuenta las otras áreas en las que está involucrada la inteligencia artificial, como por ejemplo procesamiento de datos. En el caso de juicios, sería una magnífica herramienta para poder resolver tanto juicio que hay. En el caso de la medicina, ¿no? Tampoco no se aborda, no se ve más allá tal vez.
eh, teniendo una mirada un poco más abierta a lo que puede hacer la inteligencia artificial sobre las demás áreas. Evidentemente, hay otras áreas científicas que pueden analizar a la inteligencia artificial y pueden determinar si es que de dónde vino, de qué servidor vino, quién la hizo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, el blockchain, cuando existe esta cadena de datos que no se pueden romper, es un mecanismo súper bueno para seguridad que lo utilizan los bancos y últimamente la utilizaron también los del CNE para poder resguardar bien la información, sobre todo porque al final es información lo que se está generando con la inteligencia artificial. Y pues entender, ¿no? ¿Qué mismo? Porque a veces como le damos sentido un poco de recreativo de utilizar la inteligencia artificial para esto, para este otro, y tal vez no hay una visión más profunda. ¿Qué mismo es? ¿Cómo mismo funciona? ¿Qué tipo de algoritmo está utilizando? ¿Cómo son los algoritmos, ¿no? O sea, nos invita también a investigar un poco más, hasta para poder defendernos directamente de, de esta información que se genera, ¿no? Y desde el punto de vista de la comunicación, desde las teorías de la comunicación, pues es interesante ver cómo se fusiona o cómo se repiten las mismas viejas tácticas, ¿no? La, la podérmica, la consideración del miedo, la doctrina del shock, o sea, lo mismo que se utilizaba en la televisión, lo mismo se utilizaba en la radio y luego vemos utilizando en las redes y luego vemos los mismos mecanismos utilizados para la generación de contenidos utilizando las mismas inteligencias artificiales, ¿no? O sea, eso también debería ser digno de estudiarlo en más a profundidad para no repetir lo mismo. Eso sería Gracias. Sí, o sea, como hemos dicho, la tecnología está ahí, depende para qué lo utilizamos. Pero si hay gente que utiliza esto, el mismo ejemplo que tú ponías, o sea, el Banco del Pichincha fue hackeado hace un par de años. Fue hackeado y se robaron dinero a pesar de que pagan a expertos informáticos de que pongan seguridad y contra seguridad. Pero hay gente que maneja mejor que ciertos profesionales y puede meterse hasta la bóveda de un banco. Y ha habido casos de eso, no solo aquí en Ecuador. El más conocido fue el de lo del Banco del Pichincha, que perdieron millones, ¿no? Perdieron millones que los sacaron hackers, ¿no? Que se metieron a la plataforma y lo hackearon. Entonces, la tecnología, como repito, no es mala, está ahí para cuestiones de eso, de investigación, cuestiones creativas, cuestiones de salud, pero también hay gente que eso aprovecha. Eh, a mí me pasó hace algunos años que me mandó por Facebook una solicitud de amistad un sobrino mío que vive en Estados Unidos con fotos de él y todo. Y eran tipos estafadores, ¿no? Que esos cogen la foto de un familiar, y esto le estoy contando hace unos 4 o 5 años me pasó eso. Cogen la foto de mi sobrino en Estados Unidos, digo, no, si es mi sobrino, se hacen esos después de mandar un mensaje que está trayendo unas cosas de Estados Unidos, que si puedo ayudarle a sacar de la aduana, y todo era una estafa, ¿no? Y todo era por Facebook, o sea, escribía así. Entonces, así como hay la tecnología o la inteligencia artificial actualmente para el bien, hay también para el mal. Por eso, repito un poco lo que plantea este documental, que no es fatalista, sino que al contrario, o sea, lo que plantea es que para esto, en primer lugar, hay que crear estándares de criptología, o sea, de saber de dónde partieron esto, ¿no? Y esos estándares creo que aquí en el país no se están manejando. O sea, yo todavía no sé de algún experto o de alguna institución, alguna universidad que esté desarrollando esto. Lo segundo, la divulgación, la educación.
¿Quién se está preocupando de educarnos en este ámbito? Nadie. Que yo sepa, nadie está, ni las universidades, ni Politécnica, nadie está tratando estos temas que estamos conversando aquí. Nadie. Entonces, la educación es fundamental. Y lo otro es la legislación. O sea, sin una legislación que controle esto, va a ser imposible, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tenemos que ir pensando en esto y tenemos que ir trabajando en ese sentido. ¿Alguien más que quisiera que ya nos pasamos del tiempo decir algo? O igual pueden escribir. Igual la clase queda grabada para que la puedan revisar. Si no hay nadie más que quiera decirnos algo, plantear algo, alguna pregunta, algún criterio, agradecerles por su participación y nos veríamos la próxima semana. Las tareas igual les mando el día de mañana para que ya puedan trabajar sobre todo lo del tema de investigación. Y un poco ya como estamos más o menos a mitad del curso, sí voy a ir ya sacando a las personas que un poco no han estado ni en las clases presenciales ni han presentado ninguna tarea. Entonces, por favor, que si ya quedamos este grupo, podamos seguir trabajando hasta final del taller. Gracias y una buena noche con todos. Buenas noches, Gracias. profe, Gracias, hasta compañero. luego. Gracias, profe. Bueno,